tu hermano que está a tu lado, Dios es bueno. God is good. God is good all the time. Él es bueno y maravilloso. Bueno, estamos iniciando una nueva serie que le hemos llamado La Guerra Espiritual, y justo en este mes estaremos iniciando 7 días de ayuno y oración, y que terminarán con un ayuno congregacional. Algunas personas podrían preguntarse: pastor, pero ¿por qué tanto ayuno? ¿Por qué tanta oración? Oración en la madrugada, oraciones de 7 días, ayunos de 7 días, y luego cerrar el último día con ayuno y oración. Eso es demasiado. Bueno, solamente asómese a la ventana y mire cómo el enemigo está atacando nuestras comunidades. Solo en este año tenemos que han reportado 205 mass shootings. Solamente en este año han habido 205 reportes de gente que ha estado tirando balazos por todos lados. Cada año cerca de 100,000 personas mueren por alcohol y drogas en Estados Unidos. Y hay un alto incremento de personas que están sufriendo de ansiedad y de problemas mentales. ¿Han escuchado eso? O sea, eso ya no era el que salía por allá en las noticias de allá de Nueva York, de las ciudades más grandes. Ahora se escucha en Tampa, ahora se escucha en su vecindario, ahora se escucha entre sus familiares, entre personas que usted conoce, entre nuestros mismos hijos. Problemas mentales, ataques demoníacos que están saturando nuestra gente por todos lados. Nada más miremos las iglesias, que de repente ya se ven iglesias que están frías, están apáticas, se han desviado del verdadero propósito de Dios. Así es que hoy tenemos que hablar de este tema, porque tenemos que entender that we are in a battle. Estamos en una batalla. We are in a war. Estamos en una guerra. Dile a tu hermano: estamos en guerra. Ahora, la guerra no es contra su esposo ni su esposa, no es entre ustedes. La guerra es espiritual, y lo peor que le puede pasar a un soldado es que está en guerra y ni siquiera saberlo. Lo peor que le puede pasar a una persona, a un soldado, es tener el mejor armamento y no utilizarlo en el momento de la guerra. Ustedes escucharon que cuando los japoneses en el año 1941 atacaron la base norteamericana de Pearl Harbor, los soldados estaban equipados con buques de guerra, con cañones que podían dirigir contra los aviones. Sin embargo, 2,000 soldados murieron y 1,300 quedaron heridos porque no estaban preparados. Tenían todo el armamento allí, pero no sabían que el enemigo venía sobre de ellos. Y eso es lo que está pasando hoy en día con nosotros los creyentes. No nos estamos dando cuenta que estamos en una guerra espiritual. Así que quiero que hoy hablemos de este tema, sobre lo que es la guerra espiritual. Y vayamos a la Biblia para ver lo que dice Pablo sobre cómo prepararnos para la guerra. Efesios capítulo 6 y el verso 10, la palabra de Dios dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La Biblia dice que hay un día malo. Todos tenemos un mal día. ¿Cuántos de ustedes tienen males días? Espero que no sea el domingo que viene a la iglesia. Pero todos tenemos un mal día. El día que pisaste al gato, al perro, te tropezaste, ibas al baño de repente y tropezaste con una maleta de ahí que dejaron allí, o no sé, y de repente ese día todo te salió mal. Todos tenemos un mal día, todos lo tenemos. Pero hay unos días que son no solamente de problemas, de circunstancias de la vida, pero también hay problemas que tienen que ver, que son problemas espirituales. La carta de Pablo a los Efesios, cuando él está escribiendo, él está en un serio problema. Esto fue escrita en el año 64 después de Cristo, pero se conoce que una de las cartas de Pablo es que él está escribiendo allí es porque él está encarcelado.
Él está escribiendo mientras está en la cárcel. Es decir que la situación de Pablo no era buena. Pablo estaba en un ataque satánico. The enemy wants him, wants to silence him. El enemigo lo quería callar. No quería que Pablo llevara el mensaje de salvación a los perdidos. Y eso es lo que pasa cuando tú quieres compartir a Dios con otra gente. El enemigo va a tratar de destruir tu vida. Porque mientras tú estés tranquilo sin compartir a Dios y viviendo la vida de Ricky Martin, entonces no hay ningún problema. Pero cuando tú decides servir a Dios, decides ser un instrumento en las manos de Dios, entonces el enemigo empieza a atacarte. Y la iglesia donde fue dirigida esta carta es la iglesia de los Efesios, y estaba ubicado en Éfeso. Y esta era una ciudad donde gente de todas partes llegaban para adorar a la diosa Diana, quien era considerada la hija de Zeus. La adoración incluía sacrificios y orgías sexuales. Éfeso era un lugar que cobijaba a los magos y hechiceros. Estos magos y hechiceros vendían ciertos documentos que ellos decían que si lo compraban, entonces les daban un tipo de protección a aquellos que los adquirían. En otras palabras, esta ciudad estaba gobernada por principados y por potestades demoníacas que promovían la brujería, la idolatría y la inmoralidad sexual. Y Pablo es un guerrero de oración. Pablo, como un soldado de oración preparado y adiestrado para batallas espirituales, entendía el movimiento espiritual, sabía lo que estaba pasando dentro de la ciudad. Y entonces él escribe esta carta para hacer despertar a los hermanos que hay un mundo espiritual, que nuestro problema no se trata con las personas, no se trata con el gobierno, nuestro problema es más allá que eso. Hay un mundo invisible que no lo podemos ver, pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista. Hay un mundo espiritual de tinieblas y de maldad que está todos los días detrás de nosotros. Satanás no toma descanso. Satanás se va de vacaciones también cuando usted se va de vacaciones. Usted dice, me voy de vacaciones, voy a descansar. Allí se va Satanás contigo. No lo noto convencido. Te dirá, pastor, sí. Allí te está lavando el cerebro y te está todos los días. Es un ataque continuo de parte del enemigo. El problema de la gente hoy es que no se da cuenta que hay un mundo espiritual. No se dan cuenta que hay un mundo que está tratando de una fuerza del mal y una fuerza del bien que está tratando de destruir nuestras vidas espirituales. Y es que si una vez que nos destruye aquí, destruye todo. Y no solamente te destruye a ti, te destruye a tu familia, destruye todo, te despedaza en un instante. Si usted le abre la puerta al enemigo por un instante, te acaba todo. Y el problema de hoy es que la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Y lo peor de todo es que los creyentes no nos damos cuenta de eso. Sabemos que hay un mundo espiritual, pero como que no le tomamos tanto en cuenta eso. Cuando nosotros fuimos a abrir la iglesia en Kansas, la primera iglesia que nosotros abrimos fue en el Monte, California. Y si me preguntas lo que estaba haciendo, no sabíamos absolutamente nada de lo que estábamos haciendo. Solamente fuimos allí por obediencia a nuestro pastor, a abrir una iglesia. Yo no entendía que cuando tú abres una iglesia es como cuando Jesús iba a nacer. Cuando Jesús iba a nacer, dice la Biblia que Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué cree que Herodes hizo eso? Era el diablo en Herodes tratando de que Jesús no naciera. Cuando tú quieres llevar el evangelio a un lugar, a una zona, que la palabra de Dios llegue a un lugar, cuando una iglesia se va a abrir, lo que va a hacer el enemigo es que va a tratar de destruir ese plan que tienes. Y nosotros cuando fuimos a abrir la primera iglesia, yo no sabía nada de eso espiritual, no lo entendía. Entonces fuimos atacados severamente. Que llegó un momento que yo estaba, en 2 años, yo ya estaba así como quien dice, renuncio. Porque no sabía nada de eso. Cuando nos vamos a la siguiente iglesia, a abrir la siguiente iglesia, llegamos a Kansas.
Y allí, hermano, yo pensaba que era, bueno, vamos a hacer un plan, vamos a salir a evangelizar, vamos a llevarle Biblia a las personas y luego les vamos a dar seguimiento, que vamos a llegar a sus casas. Y todo estaba, hicimos un plan ahí como de una hojita pequeña haciendo un plan de lo que íbamos a hacer. Vamos a tener oración los miércoles ahí en la iglesia, vamos a estar ayunando y vamos a estarle pidiendo a Dios por las almas y listo, ya está todo. Hermano, a la segunda semana el diablo llegó a mi casa en un sueño y vino en un tornado. Pues Kansas es de tornados y yo jamás en mi vida he visto un tornado. Viví 12 años en Kansas y jamás vi un tornado en mi vida, pero lo vi en el sueño. Era un tornado F5, de los más grandes que hay. Y cuando en el tornado, yo estoy parado frente al tornado, de repente sale una sombra negra. Y la sombra que sale me dice, ¿qué has venido a hacer aquí? Yo entendía que era Satanás en ese momento. Te voy a matar a toda tu familia, te voy a destruir. Y yo temblaba de miedo porque esa sombra iba creciendo al tamaño del tornado. Y yo temblaba de miedo allí viendo todo eso. Mi esposa estaba a un lado mío y yo temblando de miedo y de repente sentí que algo entró por mi cabeza. Y escuché a mi boca hablar y decirle, porque delante de Jehová toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es el Espíritu Santo el que en ese momento saltó, porque ya estaba aquí esa palabra. Pero si usted tiene solamente las de Netflix aquí, está difícil, hermano, que te salgan esas. No los noto convencidos. Por eso es que la Biblia te dice a que tomes toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas enfrentar tu día malo. Todos tenemos días malos. Estamos en una batalla espiritual. Y Pablo dice que hay que fortalecerse en el Señor. We must be strong in the Lord. Efesios 6:10 dice, por último, fortalezcanse con el poder ¿de quién? Del Señor. Si un guerrero tiene toda la armadura, todo el armamento, pero no tiene fuerzas para levantar su espada, no tiene fuerzas para levantar su uniforme de guerra, entonces ¿cómo va a poder enfrentar al enemigo? Por eso Pablo dice que el guerrero debe de fortalecerse. Hoy en día la iglesia de Jesucristo está en la etapa más débil de su existencia. De acuerdo al Pew Research Center, 1 de cada 5 adultos están abandonando la fe. 1 de cada 5 están abandonando de creer en Dios o de ir a asistir a una iglesia. Ya no lo ven tan relevante ir a una iglesia. Y los que se quedan tienen una mezcla de cristianismo con paganismo. Es decir, ahora se acepta todo, Harry Potter y todo eso. Qué bonito que hay una bruja que es muy buena, sí, es la bruja buena, aleluya, sí. Y se oye tan bien. Se oye también así, o sea que los niños tienen caricaturas de la brujita y que vamos a hacer el vudú y vamos a hacer, ¿ustedes han visto eso? No los noto convencidos. Y nuestros niños ven esos juguetitos, se ven tan inofensivos. No, que me hizo, hay una caricatura de una niña que le hacen como cierto tipo de, como que a alguien le hace algo malo y entonces ella hace como un vudú para sus amigos. Y resulta que yo buscando toda esta información me encuentro también que hay convenciones de brujos cristianos. Googléelo. Cada año la están haciendo. Ya no son brujos, son brujos cristianos. Wow, mira qué mentira. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una iglesia cristiana que se está secularizando y que se está olvidando que tenemos un enemigo. Ese enemigo está destruyendo nuestras vidas. Está destruyendo nuestros hijos, está destruyendo nuestras familias, nuestras comunidades. Tenemos que ser más despiertos a lo que está pasando hoy en día. Estamos en una guerra espiritual y es por eso que la iglesia está apática espiritualmente. Si nosotros tuviéramos, no sé si pudiéramos tener los ojos así como los de Superman, ¿no? Que pueden ver todo.
Miraríamos cómo llegan las personas a la iglesia. Las personas llegamos, pues llegamos bien olorosos, bien ricos. Vea qué rico cuando llegan los hermanos aquí, ¿verdad? Bien olorosos. El domingo pues se puso su perfume, su trajecito dominguero, ¿verdad? Bien peinadito, bien rasurado, todas las mujeres bien, bien bellas, todo bien, bien lindo pues. Pero si pudiéramos ver con los ojos de Superman, miraríamos que venían. Así llegamos. Y es que lo que pasa es que no nos damos cuenta que arriba de nosotros viene un jinete. Y es que son las opresiones, son los problemas, son las necesidades, son la ansiedad, la depresión, que fue lo mismo que sucedió cuando Jesús llega a la sinagoga. Dice que él ve entrar a una mujer encorvada. Y cuando él la ve, él se da cuenta que la mujer tenía arriba un demonio que la tenía encorvada. Y dijo, esta mujer ha sido atada por 18 años. Satanás la ha tenido allí encorvada por 18 años. Nadie se había dado cuenta. Ella lo había aceptado. La familia había aceptado eso. Ahí viene la encorvada. Ahí viene, y la iglesia lo había aceptado. Porque llega un momento que todo parece, bueno, pues no hay problema. Mi depre. No los noto convencidos. ¿Cómo está? Ando con mi depre hoy. Lo aceptamos así, o sea, Entonces llega un momento que no nos damos cuenta que hay un mundo espiritual y que puede ser vencido en el nombre de Jesús. Cuando el Señor la vio, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y ahí puso sus manos y la liberó en ese momento. Tenemos un Dios poderoso que puede liberarnos de toda opresión del enemigo. El problema es que nosotros no estamos acudiendo a esos recursos o no lo estamos llevando a cabo de la manera como Dios quiere que nosotros lo llevemos. El Señor la liberó a aquella mujer. Y la Biblia dice que si conoces la verdad, vas a ser libre. Y la verdad es Jesús de Nazaret. Cuando yo lo conozco a Él, no solamente de venir al altar y entregarme a Jesús, pero conocerlo en su palabra. Cuando yo empiezo a conocer a Dios en su palabra, en la experiencia, en la entrega, mi hermano, nuestra vida empieza a liberarse. Empieza a liberarse de todo ataque del enemigo. Las fuerzas... Pablo dice, fortalezcanse en el Señor. La mayoría de cristianos ya no están comiendo la palabra de Dios. Están sobreviviendo solamente de lo que escuchan el domingo. Escuchan el domingo la palabra y ya de ahí los reels de 30 segundos. Porque ya de ahí una persona ya no se sienta a mirar un video de una prédica de 1 hora o de 40 minutos. Ya no se hace eso. No los noto convencidos. O sea, ya nosotros miramos algo de 30 segundos, pasó rapidito, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, un minuto con 30, que es lo que se hace un reel. Esas son las estadísticas, eso es lo que dicen todas las estadísticas, eso no es lo que lo estoy diciendo yo. De hecho, cuando nosotros vamos a hacer un reel en nuestra plataforma, eso es lo máximo que te da. Ya no te da más porque dicen que ya no vas a tener audiencia. Nadie se queda más tiempo para escuchar. Entonces es importante que estamos viendo que si eso está pasando en el mundo secular, también lo está pasando en la iglesia. La iglesia ya no escucha la palabra de Dios. La iglesia ya no está comiendo la palabra de Dios. La iglesia no está ejercitando la disciplina espiritual del ayuno, de la oración, de la palabra. And we need you to wake up. Queremos que despierte. Por eso es que estamos en este inicio de esta serie, despertarnos y ver la realidad, que podemos liberarnos de todas esas opresiones, podemos levantarnos como iglesia y cubrir nuestra familia, nuestra sociedad con la sangre de Cristo. En Primera de Crónicas 16:11 dice la palabra, refúgiense en el Señor y en su fuerza. Y luego dice, busquen de vez en cuando su presencia. ¿Cuándo dice? Siempre, busquen siempre su presencia. Y sabes que estas fueron las palabras de un canto que David utilizó para cuando iban a traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y era una caja, el arca del pacto era una caja
que arriba tenía como unos ángeles de oro, y lo que representaba era que donde esa arca estaba, la presencia de Dios descendía. Y entonces cuando llegó un tiempo que se robaron esa arca, del pacto, y cuando entra Saúl a gobernar como rey, Saúl no se preocupó en traer esa arca, no le interesó gobernar sin presencia de Dios. Pero cuando entra David decide gobernar con la presencia de Dios. Y él dice, yo voy a ir a traer esa arca aquí a Jerusalén. Yo quiero que el arca esté en mi casa, que la presencia de Dios está aquí con nosotros. Y eso es importante, hermano. Si la presencia de Dios no está en tu casa, estás en un problema, hermano. Si la presencia de Dios no está en una iglesia, estamos en un problema porque no estamos haciendo nada. No hay transformación, no hay cambio, no hay renovación, no hay perdón, no hay nada. Y nosotros tenemos que tener esa presencia de Dios. Y sabes que allí en el arca representaba la presencia de Dios. Dicen que miraban desde afuera una nube de fuego que cubría ese lugar. Era la presencia de Dios. Y David hizo todo lo posible por traer la presencia de Dios a su ciudad. Dile a tu hermano que está a tu lado, hay que traer la presencia de Dios. Ahora usted dígale al otro, ¿cuándo lo hacemos? Porque esa es la cosa, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? Hay que hacerlo ya. Aunque aquí va a empezar un proceso de 7 días de oración y ayuno que queremos que todos se involucren, todos entren en ayuno y oración, todos, y va a ver lo que va a pasar en el ambiente. Cuando empezamos a orar y ayunar, eso es como, mire, si los brujos ayunan, los satanistas ayunan, y los que no ayunan son los cristianos. No los noto convencidos. Los cristianos dicen, no, es que ya Jesús pagó el precio. Y no ayunamos, no oramos, no. O sea, llevamos a una oración tan sencilla de Padre, bendícenos, levántanos y ya. Ese es nuestro. No, yo te estoy hablando hoy de guerra espiritual. O sea, es empezar a prevalecer en la oración hasta que veas la mano de Dios en tu problema y tu necesidad. Estamos en una batalla espiritual. Y Pablo dice que hay que ponerse la armadura de Dios. Efesios 6:10 dice, pónganse en toda la armadura de Dios. ¿Cuánta armadura? Toda. Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Debemos de ser conscientes que Satanás tiene 6,000 años de experiencia atacando a los creyentes. O sea, él tiene una experiencia vasta. Él ya te ataca con los ojos cerrados. Así de sencillo. Él ya sabe por dónde cojeas. Él ya sabe todo porque tiene 6,000 años haciendo este trabajo con uno y con otro y con otro y con otro. Pero entonces la Biblia me dice, debes de ponerte toda la armadura de Dios. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, ellos iban a una guerra y Dios les dio una armadura que iba de acuerdo a su época. Y le dijo a Josué que le dijo que le iba a dar su palabra y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El Señor le dijo, si tú tomas este libro, tú vas a vencer esta batalla. Toma esta ley, toma esta palabra. Para vencer la guerra, Josué tenía que tomar la palabra y luego le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas, no te des por vencido, porque yo voy a estar contigo. Josué se puso la armadura de la fe, la promesa de la palabra de Dios y entró en esa batalla. Con el poder de la fe y con la espada de la promesa de Dios, derribó los muros de Jericó. La armadura de la fe fue para creer que los muros iban a ser derribados. La armadura de la fe fue para creer que Dios iba a hacer su obra en medio de esa batalla. Ahora, Josué era un guerrero acostumbrado a pelear
con flechas, con espada. Esa era su experiencia. Pero Dios le dice, hoy yo no quiero que tú uses las flechas ni las espadas. Hoy yo quiero que tú uses la armadura más poderosa que te voy a dar. Usa mi fe y usa la promesa de mi palabra. Le dice, tú le vas a dar 6 vueltas a la ciudad. Ve y dale 6 vueltas a la ciudad. Y en el último día le vas a dar otras 6 vueltas más y los muros se van a derribar. Mis hermanos, eso es fe. Porque cuando te mandan a hacer algo que se ve como que, pero si eso es imposible, ¿cómo puede pasar eso? Eso no puede suceder. ¿Cómo que yo le dé 6 vueltas y ya? ¿Cómo que yo vaya y solamente ponga mi mano y ore y ya? Eso es todo lo que hay que hacer, orar, nada más. Es más, con que yo diga una bendición y ya. Que yo le diga a mis hijos que hoy Dios te cubre con su sangre y que Dios te guarde y te proteja. Hoy declaro la bendición sobre tu vida. Y ya. Sí. Así de sencillo. Pero a veces nosotros estamos acostumbrados a hacer algo. Y Dios le dice a Josué, le vas a dar 6 vueltas y eso es todo. Ustedes no van a pelear. Yo voy a pelear por ustedes. Porque es que no es con espada ni con ejército. Es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, él recibe una armadura para pelear. Y Josué se puso la armadura de la promesa de la palabra, que Dios iba a estar allí en esa batalla. Yo no sé cómo está tu armadura, pero hoy más que nunca Dios te está llamando para enfrentar las batallas de tu vida. Así como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo voy a estar ahí en tu batalla. Josué tenía que esforzarse y ser valiente. Y el Señor le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de mi fuerza. Ponte la armadura de Dios. Y yo pregunto, ¿cuál es la armadura del cristiano? Si vemos desde el verso 14 en adelante, nos dice que nos pongamos el casco de la salvación. Y que en la época antigua Pablo está utilizando lo que es la metáfora de un soldado romano. Que el soldado romano se ponía un casco. Y el casco era por si venía de repente, un golpe a la cabeza. El casco detenía esa espada que llegaba a su cabeza o esa flecha que llegara a su cabeza. El casco era para guardar su cabeza allí, que lo librara. El casco de la salvación, protege también hoy en día nuestra mente y nuestros pensamientos. El ataque del enemigo es aquí en la mente. Aquí es donde el enemigo nos ataca, nos pone pensamientos negativos, contrarios a la palabra de Dios. Todo lo que Dios aprueba de ti y dice de ti, el enemigo lo pone contrario. No sirves para nada. Yo creo que yo no sirvo. Yo creo que yo no puedo. Yo creo que, ¿para qué estoy aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. Y ese Satanás que te está llenando la cabeza. Pensamientos negativos. Hoy en día, ya no solamente son pensamientos negativos. Hay gente que oye voces. Oye voces. Ya no son solo los pensamientos, sino que oye voces que le dijeron, tú ve, no sirves para nada, tú ve y mátalos. O mátate tú mismo. O sea que esa voz del enemigo ya, como quien dice, rompió el mundo espiritual y ahora estamos, como quien dice, materializándose. Se está materializando y estamos viendo toda esa materialización de demonios por diferentes lugares. Porque el problema es que de repente los shootings están por todos lados, hermano. Por todos lados. Personas que de repente oyen voces. ¿Y de dónde sale todo eso? Estamos en los últimos tiempos. Y en esos últimos tiempos empezamos a ver el incremento de la maldad. La maldad incrementándose a todos lados. La otra armadura que nos dice la Biblia es la coraza de justicia. La coraza era una cobertura de metal que se ponía en el pecho, lo ponían los soldados en el pecho para cubrir sus órganos, el corazón. ¿Te imaginas que está el soldado peleando de repente y mientras está peleando de repente por allá lanzaban una flecha y esa flecha venía y le pegaba en el pecho, pero como tenía el metal, la flecha se caía, no entraba.
Así mismo sucede cuando nosotros tenemos de repente lo que es esta parte de guardar, de cubrir la palabra de Dios, la promesa de Dios te guarda, te cubre, te libra. Entonces, ¿por qué? Porque todos los días sufrimos ataques del enemigo, todos los días, y nuestro cuerpo quiere reaccionar con emociones negativas, que después esas emociones lo que pasa es que nos quieren avergonzar. Y el Señor dice, ponte la armadura de Dios. No te pongas solamente el casco, ponte toda la armadura de Dios. La otra armadura es el cinturón de la verdad. El cinturón nos permite tener acceso de inmediato a la espada. Y es que en un mundo lleno de tanta mentira, la única verdad es la palabra de Dios. Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nunca se debe de apartar la palabra de Dios de uno. La otra parte de la armadura es la espada del Espíritu. Esta es la palabra de Dios. Josué entendía que su verdadera espada era confiar en la palabra de Dios. Dios le dijo, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La otra parte de la armadura es el escudo de la fe para cubrirnos de los ataques del enemigo. Los grandes hombres de la Biblia pudieron vencer a sus enemigos porque creyeron que Dios era más poderoso que sus problemas. Todos tenemos problemas y hay problemas que son mucho más grandes que otros, pero nosotros tenemos un Dios más grande que nuestros problemas. Y hay que aprender a buscar a Dios en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Estamos en una batalla espiritual y Pablo dice que debemos conocer las artimañas de Satanás. We must know the tricks of Satan. Efesios 6:11 dice, pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Es interesante que Pablo dice que la única forma de hacerle frente al enemigo es poniéndose toda la armadura de Dios. Hay iglesias o hay cristianos que se enfocan solamente en una parte de la armadura de Dios. Y, por ejemplo, a veces nos enfocamos solamente en la oración. Y dijimos, pues vamos a orar, pero no leemos la palabra. Entonces, ¿qué parece? Que cuando vienen los momentos que necesitamos sabiduría, no tenemos la sabiduría de la palabra de Dios. Estamos bien, así bien musculosos espiritualmente hablando, pero no tenemos la sabiduría de la palabra de Dios porque nos estamos enfocando solamente en una área. Pero de repente, cuando nos enfocamos, hay otras iglesias o personas que solamente se enfocan en la palabra y saben mucha Biblia y leen mucha palabra, tienen mucha sabiduría, pero están débiles espiritualmente porque no oran, no ayunan. Esa es una parte muy abandonada. Y el Señor dice, ponte toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios para que puedas hacer frente. Hoy en día, si usted ve a un guerrero, diríamos un soldado, ¿qué no traen los soldados hoy en día? Traen su metralleta, traen su casco, traen sus granadas, traen sus cuchillos por ahí, traen un montón de armamento. Nosotros tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Pablo dice que hay que ponerse la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. Esta palabra artimaña, en otras traducciones, dice, lo traduce como estrategia. La estrategia del diablo. El enemigo, antes de atacarnos, él hace una estrategia. Es decir, como dicen los colombianos, te hicieron inteligencia, te hacen una inteligencia primero, te hacen todo. O sea, él empieza a ver, bueno, ya veo que se levanta a las 6 de la mañana, se hace su cafecito, le da el beso a su mujer de despedida, luego sale, se calienta su carro, luego va a trabajar, luego de allí está unas cuantas horas, ya te hace toda la inteligencia. Sabe todo, entonces dice, aquí es donde le podemos llegar, aquí. Y entonces manda, tú sabes que dice la Biblia que hay autoridades, principados, potestades, es decir, que tienen diferentes rangos los demonios. Y esos demonios se sujetan entre ellos de acuerdo a su rango.
Entonces esos rangos demoníacos de repente dicen, bueno, ustedes muchachos van a ir allá a Wesley Chapel y van a atacar a todos los que van a Conexión Cristiana Church. No los noto convencidos. Yo nomás les estoy describiendo la verdad. No es que les estoy lanzando ninguna, les estoy diciendo lo que pasa. Entonces dice, a fulano no lo toque porque ni cuenta se da de que lo tengo bien agarrado. Así que usted no se preocupe si usted está así. No lo toque porque ese ya está bien agarradito ahí. Pero cuando usted comienza, entonces el enemigo te hace una inteligencia y comienza entonces a atacarte aquí. Aquí. ¿Para qué? Para que te pelees con tu esposa, para que te pelees con tus hijos, para que te pelees en tu trabajo, para que te sientas desanimado y para que ya digas todo lo eches a la borda de repente. Así es como trabaja Satanás. O sea, yo tengo que entender que es una artimaña de Satanás. El enemigo arma un plan. Y si yo me dejo seguir por ese plan, mis amados, te acaba todo, te destruye todo. Por eso que usted escucha que hay cristianos que de repente, oye, pero esta persona estaba tan bien en el Señor y de repente, ¿qué pasó? Se desbarató todo, se divorció, se acabó todo. Pastores que estaban inciertos y de repente todo. Si uno se descuida, hermano, todo se desbarata. Yo no puedo permitir que el enemigo, no le puedo dar papaya, no le puedo dar ventaja. Yo tengo que ponerme listo sabiendo que el enemigo tiene él está haciendo un plan, una estrategia constante. Y entre más nivel de autoridad tienes, más te va a buscar. O sea, como quien dice, esta persona ha influenciado a muchos. Hay que ver cómo lo callamos. Hay que ver cómo lo callamos. Y le vamos a mandar una prueba. Y son pruebas a veces que tú dices, ¿dónde estás, Dios? Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo soy tu siervo. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Y son ataques del enemigo. Pablo dice que hay que ponerse toda la armadura de Dios. El enemigo, antes de atacarnos, hace la inteligencia. La primera estrategia que el diablo usa es el engaño. El diablo es un engañador y utilizará toda táctica engañosa para destruirnos o para desviarnos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. En 2 Corintios 11:3, la preocupación de Pablo era que los hermanos se dejaran engañar. Y dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. El diablo usó con los hermanos de Corintio la misma estrategia que había usado con Eva. Les desvió los pensamientos hacia una necesidad. Mírala a Eva está contenta en el huerto, bien bendecida. El Señor le dice, mira, aquí hay cientos de miles de árboles. No te vas a acabar la vida comiendo todos estos árboles tan preciosos que hay. Pero solamente de este que está aquí, solamente de este uno, aparte de los 1000 y pico de árboles que hay aquí, o de los millones de árboles, solamente este uno no lo vas a tocar. Porque te digo que si lo vas a comer, entonces vas a morir. Y de repente todo estaba bien hasta que viene Satanás. Y le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer del árbol. Habían miles de árboles frutales, pero el enemigo le enfoca algo que Dios le dijo que no podía tener. Y eso es lo mismo que hace el enemigo con nosotros. Mira, tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos salud, tenemos gracia, tenemos bondad. Tal vez no tienes salud, pero te sirven todavía tus piernas, te sirven todavía tus brazos. Y de repente nos enfocamos en que se nos derramó la mantequilla, en que se me ensució el carro, en que esta situación, o sea, nos enfocamos en algo que tal vez es más pequeño de acuerdo al nivel de prueba que tenemos. Pero nos enfocamos en algo tan pequeño o en una necesidad que estamos viviendo. Y Satanás te dice, ves, Dios no te quiere. Porque si Dios te quisiera, mira, ¿por qué tú estás viviendo eso? Y entonces ese pensamiento nos lo va llevando y nos lo va llevando. Y nosotros vamos perdiendo la voz de Dios por escuchar al enemigo. Se cuenta que una vez un hombre andaba descalzo por las calles.
Y cuando hacía frío se le congelaban los pies. Y cuando hacía calor se le quemaban los pies. Me dijo ahorita un hermano que viene de Arizona, dijo, y dice que allá está, no puedes ni tocar el carro de lo caliente que está. Pues esta persona estaba sin zapato. Y entonces le dijo, Dios, por favor, ayúdame, si tú existes, provéeme un par de zapatos. Y al otro día se encontró un par de zapatos así nuevecitos. Wow, Dios, yo sé que eres tú, gracias. Se los puso, todo bien chévere. Y sale a caminar. Yo creo que traigo zapatos nuevos hoy también. El regalo del Día del Padre. Ya yo estoy en el tiempo de la cosecha, donde ya después de tanto que invertí, tengo un hijo que cuando se ríe son $5,000 que invertimos en sus dientes. Entonces ya estamos en el tiempo de la cosecha. Y entonces el hombre se puso sus zapatitos y salió. Y de repente vino un personaje y le dijo, oye, qué chido, qué guapo, qué bien te ves, qué zapatos tan suaves, tan bonitos que se ven. Dice, sí, dice, me los regaló Dios. Dios, pero si Dios te hubiera regalado esos zapatos, si Dios hubiera sido, pues ¿por qué no mejor te dio una bicicleta o un carro? Mira, la gente que anda aquí en bicicleta y en carro. Y él levantó su mirada y dijo, oye, de verdad. Y toda esa felicidad que él tenía de sus zapatos que le había pedido a Dios y que le dio, se tornaron en decepción, en amargura. Y entonces va y le dice, entonces va y al otro día le dice, Dios, ¿pero para qué? Vengo aquí a reclamarte. Y dice, ¿por qué? Pues porque me diste tus zapatos. Si tú de verdad me amas, ¿por qué solo me diste zapatos? Y el Señor le dijo, pues eso fue lo que tú me pediste. Nosotros de repente vienen esas voces negativas y nos desenfocamos y vemos al que tiene más o las personas que les va bien y no miras todo lo bueno que Dios te ha dado. Te ha dado paz, te ha dado su gracia, te ha dado su bondad. No puedo permitir que el diablo me eche a perder mi vida. Tal vez no tienes todas las cosas que quisieras tener, pero tienes al Señor. Y eso es lo más importante. Póngase de pie, por favor. Satanás usa un montón de estrategias para atacarnos. Estrategias como llegan el momento oportuno, como que Él te ha hecho ya la inteligencia y sabe cuando te va a dar un golpe bajo la vida, y ya cuando tú tienes ese golpe, no puedes respirar, hay que llegarle ahorita. En este momento es el momento donde le podemos caer. Así es como actúa Satanás. Cuando Eva estaba en el huerto, Satanás llegó justo cuando ella estaba sola. ¿Por qué no llegó cuando estaba Adán con ella? Llegó cuando estaba sola. Era el momento oportuno para lavarle el cerebro. Así es como Satanás trabaja. El momento oportuno es cuando tú te sientes solo, cuando te sientes abandonado, cuando ves que tal vez la gente que te ama no está alrededor tuyo. Pero hoy Dios te dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. No te dejaré, no te abandonaré. Contigo estoy. En las luchas, en las pruebas, el Señor ha prometido estar con nosotros. El enemigo busca esos momentos oportunos, en esos momentos donde sientes la necesidad fuerte. Jesús sale de un ayuno de 40 días y sintió hambre, la necesidad de comer. Y ahí llegó Satanás. Si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Llega justo en el momento cuando tú dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy una buena persona, ¿por qué me pasa esto? No te enfoques en ese por qué te está pasando eso. Porque ahí es donde el enemigo te quiere ganar tu batalla espiritual. Hoy tenemos que aprender que la batalla empieza aquí en la mente. Aquí es donde Satanás, por eso es que estamos viendo todos los problemas mentales que están sufriendo la mayoría de personas hoy en día. Ansiedad, depresión, es aquí. Tienes que aprender a sacarlos.
En cuanto van llegando, no dejes que se aniden. No lo dejes. En cuanto viene, en el nombre de Jesús, esto no es de Dios. Lo rechazo. Todo pensamiento negativo se va de mi mente en el nombre de Jesús. Lo rechazo. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. El Señor está conmigo. Mira que estás sola, estás abandonada. No, mentira, Satanás. El Señor está conmigo. Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Mira que te van a botar. No, el Señor va a hacer hasta donde Él quiera. Pero yo estoy con Él. O sea, tienes que empezar a pelear tus batallas. Si te quedas callado o callada y dejas que esos pensamientos te inunden, vas a estar así. Tienes que levantarte y en el nombre de Jesús enfrentarlos. Yo tengo un hermano que cuando tú hablas con él parece que está loco, si es que no entiendes esa dinámica, pero él es un guerrero de oración. Y cuando él empezaba a Dios a mostrarse en revelación, porque Dios le muestra muchas cosas a él, pero cuando él empezaba apenas en esas revelaciones, a él se le metía una mujer a la casa. En el cuarto se le metía. Y empezaba primero como un sueño, pero después ya no era un sueño. Él se miraba como despierto allí. Y él le reprendía y no entendía, hasta que un guerrero de intercesión le dijo: lo que pasa es que no se va a ir, no se va a sujetar, porque no es un demonio. Es un cuerpo astral. Es una bruja que está entrando a tu cuarto. La gente que no entiende de guerra espiritual, que es de oración y de ayuno, esas cosas, no entiende eso. Y me pueden malinterpretar lo que estoy diciendo. Pero es que hay una guerra espiritual. Y le dijo: lo que tú tienes que hacer es predicarle a Cristo. Ah, bueno, perfecto, dijo mi hermano. Al otro día entró la mujer otra vez. Y él está entre dormido y despierto, porque eso ya no. Entonces él le comienza a hablar de Cristo. Y ahí pegó un grito y se fue. Entonces, hay que entender cosas de guerra espiritual. Yo no puedo permitir que el diablo destruya mi hogar, mi familia, mi vida. Y aceptarlo, no puedo aceptarlo. Tengo que levantarme y pelear mi batalla.